Bueno, quiero compartirles un pequeño repaso de lo que fue la sesión operativa del día de hoy. En mi Instagram les dejé los resultados, hoy nos fuimos con un stop loss, pero fíjense cómo se cumplió el escenario que teníamos planteado desde el día de ayer. Los que no vieron eh, la proyección del mercado está publicada en mi canal de YouTube, así que pueden ir a revisarlo. Nosotros teníamos como el mercado nos había hecho un impulso un impulso alcista que inició desde esta zona, ¿okay? Nos dejó un máximo que tocó este vacío, era lo que les explicaba ayer, luego hizo un retroceso que fue incapaz, este retroceso acá, fue incapaz de superar estos máximos que había dejado previamente. Por lo tanto, nuestra proyección, esto es una gráfica diaria, nuestra proyección era completamente bajista. ¿Hasta qué zona? A esta zona por lo menos de los cierre, no quiero, estoy viendo, lo que pasa es que estoy viendo, no estoy viendo el gráfico en futuros, sino que estoy viendo en un índice de capital.com aquí en TradingView, entonces los precios no coinciden si ustedes lo ven en NinjaTrader o lo ven en el precio de futuros, no les va a coincidir, pero fíjate cómo se cumple igual. Hasta este punto, todo este vacío, el espacio entre esta vela de acá y esta vela de acá, que fue el lunes 28 de agosto, tenemos la vela del martes, que fue un impulso completamente alcista. Entonces, para cerrar todo este vacío, ¿ok? Este FBG o este desbalance a favor de las compras, muy probablemente el precio venía o vendría a llevarse estos mínimos del jueves 7 de septiembre y tocaría, ¿ok? Tocaría este precio o esta zona acá antes de hacer un retroceso y continuar su camino al alza en el caso de que quisieran subir. Ahora, ¿cuál era el escenario que yo tenía planteado para el día de hoy? Yo pensé, acá encontramos lo mismo, ¿ok? Este pequeño vacío, bien, que no fue capaz de cerrar de llevarse este mínimo, ¿ok? Entonces yo pensé que el precio podía subir un poquito más acá antes de continuar su movimiento bajista, ¿ok? Es por eso que yo me llevé el stop loss entendiendo que el foco era completamente bajista, pensé que iban a hacer un retroceso. Bien, aquí les voy a dejar el análisis que yo tenía, fíjense acá cómo, déjenme borrar aquí porque ya les voy a compartir, bueno, les voy a compartir acá, esta fue mi entrada, bien, la entrada que hice el día de hoy, esta fue en la apertura, en gráfico de un minuto, yo pensé que el precio cuando inició intentó bajar, no pudo bajar, y tuvo esta reacción al alza, de hecho me dio un poquito más del 1 a 1, pero bueno, yo no cerré, me terminó sacando en stop loss y en este impulso, yo estoy viendo el Trading View y esta vela cierra por encima en Trading View, cierra por encima, pero bueno, ahí me llevé el stop loss. Después hice otra entrada, pero ya estaba acondicionado a que me había llevado mi stop loss, entonces no quería seguir arriesgando más capital. Pero bueno, vamos acá. Esto en gráfica diaria. En gráfica de 4 horas, nosotros teníamos que el precio había tocado este imbalance este mínimo del FBG. Fíjate que nosotros vemos acá este FBG o este desbalance a favor de las compras. Vemos que había reaccionado a este mínimo y no fue capaz de superar los máximos, por lo tanto, muy probablemente vendrían a llevarse todas las órdenes stop que estaban ubicadas por aquí abajo. ¿Bien? Entonces, esto ya se convertía en liquidez. Vamos a borrarlo. De hecho, coincidía aquí con esta liquidez semanal, bien, que estaba muy cerquita de la liquidez del día anterior. Este era el mínimo del día de ayer. Entonces, muy probablemente el precio vendría a cerrar acá. Nosotros vemos en una hora, ya teníamos la dirección del precio. ¿Qué esperaba yo? Que el precio viniera a llevarse por lo menos esta zonita de aquí. Esta zonita de aquí reaccionara a esta zona primero, bien, que tenemos un desbalance también, si ustedes se dan cuenta, el espacio que tenemos entre esta vela, vamos a ser más preciso, ahí.
el espacio que tenemos entre esta vela y esta otra, esto yo lo estaba tomando como si fuese liquidez, bien, como si fuese liquidez aquí, todo esto, bien. Pensé que el precio vendría a reaccionar aquí arriba antes de bajar, entendiendo que ya se había llevado los mínimos del día anterior. Bien, esto fue, estamos en gráfico de una hora, acá, que me había dejado este rechazo, se había llevado la liquidez aquí de esta acumulación y pensé que el precio vendría acá antes de caer. Cosa que no ocurrió, el mercado pues siguió, ya vamos a ver lo que pasó en 5 minutos directamente, vemos la apertura. Bien, yo marco acá, yo tengo un indicador que me pone las horas, las sesiones. Bien, tengo este indicador que veo que Londres en Asia acumula, se lleva los mínimos de Asia antes de la apertura de Londres. Bien, y veo que a las 12 de la noche marco las 12 de la noche de Nueva York, donde inicia el día, y veo que Londres se lleva el máximo de Asia. Y antes de que empezara Nueva York, yo dije, bueno, seguramente se van a llevar los máximos de Londres. Si quisieran bajar, se llevan los máximos de Londres, tocan esta zona aquí y bajan. El precio, pues, en el premercado tuvo toda este movimiento bajista. Fíjate aquí cómo se llevaron los mínimos de Londres. Entonces yo dije, bueno, quizás suben antes de terminar de caer. Pero el precio, por lo menos hasta esta zona, pretendía yo hasta la zona de la apertura de las 12 del día, de las 12 de la madrugada de Nueva York, pensé que iban a subir ahí. Luego el precio no subió. ¿Qué es lo que ocurre? En 5 minutos, déjame quitar este indicador que tengo aquí. El precio lo que hace es rechaza, rompe esta zona del New Week Opening Gap, o sea, este espacio. Estos son conceptos de ICT, ¿ok? Que son conceptos de acción de precio que de verdad me parecen brutales. Fíjate cómo el precio al final termina llegando a la zona de las 12 y regresa. ¿A dónde reacciona el precio? El precio reacciona a este pequeño vacío que teníamos nosotros aquí en el premercado antes de que iniciara la sesión de Nueva York. Nueva York empieza aquí, bajan, se llevan el precio del día, ¿ok? Del día anterior, y tienen una reacción. Cuando yo veo esto, yo consideré que el precio podía llegar por lo menos hasta las 12, hasta el precio de las 12. Por eso que ingresé en un minuto, entendiendo que el foco era bajista, pero pensé que podían hacer un retroceso un poco más profundo. Al ver esta vela aquí, yo planteo mi entrada. Llegan a esta zona que es el FBG, yo pensé que podían llegar. Planteo mi entrada por aquí. Pongo mi stop loss acá. Y mi objetivo era aquí casi un 1 a 3. Se cumplía más o menos. El precio que va reaccionó a este FBG que nosotros vemos, este FBG de 5 minutos. Vamos a marcarlo aquí. Bien, FBG de 5 minutos. Fíjate cómo el precio reacciona ahí. Y directamente se va a la baja a llevarse, a tocar el daily FBG, el mínimo del daily FBG que teníamos aquí. Era una entrada un poquito de riesgo. Yo no estaba analizando el volumen porque, bueno, estoy haciendo una prueba de fondeo que no... Y aquí en el volumen que me muestra TradingView, la versión gratis, por lo menos no me permite analizar el volumen real. Después, la entrada era acá. La entrada era aquí. Cuando nosotros vemos que esta vela reacciona acá, luego intentan comprar, tocan este precio que tuvo todo este rechazo, este segundo rechazo. La entrada era por aquí, en esta zona. Bien, la entrada era por aquí en esta zona, con un stop loss. Vamos a poner acá. La entrada debió haber sido más o menos por aquí. Fíjate cómo el precio baja y luego regresa a testear esta zona de
de la apertura, eran 22 puntos, ¿ok? Y nos podíamos ir hasta los mínimos del el precio mínimo del daily FBG, de ese vacío, de ese desbalance que teníamos. Fíjate cómo aquí, bueno, no lo toca, si poníamos un 1.3 justico, lo daba, justamente, ahí lo daba. Entonces esa era la entrada a la baja. Yo no la ejecuté. Luego viendo que se habían llevado, esto quiero explicarles acá, esto ocurre muchísimo. Fíjate cómo el precio, vamos a volver a 15 minutos. ¿Ok? Vamos a volver a 15 minutos. Fíjate cómo el precio llega acá, a esta zona, bien, a toda esta zonita de aquí, bien, y luego el precio se queda, reacciona acá y consolida por arriba. Si nosotros lo vemos en 5 minutos, incluso hasta en un minuto lo podemos ver, vemos como el precio reacciona acá, me crea un rechazo y luego un mínimo ascendente que rompe estos máximos. Aquí esto ya, obviamente ya yo había operado, eran las 11:30, casi 12 de la mañana, eran 10, 11 de la mañana de Nueva York. Pero yo me pongo a analizar el mercado, veo este FBG que me deja aquí el precio a donde puede llegar y reaccionar, lo puedo utilizar eh, como un, luego que es traspasado al alza, lo puedes utilizar como soporte. Si nosotros vemos acá, vamos a colocar esto por arriba, que es lo que les quería decir. Bien, una vez que nosotros vemos esta consolidación del precio por debajo, luego vemos que el precio siempre se queda consolidando por arriba. Bien, siempre se queda consolidando por arriba. Entonces esto nos daba a nosotros un indicio de que el precio podía romper al alza. En un minuto, ya les voy a mostrar, yo hice, fíjate cómo el precio, yo hice una entrada al alza que saqué con un poquito de beneficio, pero no era lo que esperaba. Yo apuntaba a que llegara justamente al precio de las 12 de la noche, que fue donde llegó justamente. Ahí daba un 1.8, un 1.10 casi. Pero bueno, ya estaba condicionado con la pérdida de la apertura. Entonces realmente no gestioné bien esa, esa operación. Se las muestro por aquí. Voy a mostrarles acá. Aquí ya me llevé un par de stop loss, que fue el primero y el segundo acá. Aquí me equivoqué metiendo una entrada donde no iba. Y bueno, me esperé todo esto. Fíjate, esto vamos a ponerlo en 5 minutos. Bien, esto que estamos viendo acá es lo que digo, este es el mínimo, el precio rompe por aquí abajo y luego queda consolidando aquí arriba. Yo le metí una entrada en compra y luego armé una posición escalonada. Le metí una posición acá, en este retroceso metí 2 posiciones más, aquí metí 3 posiciones más, esperando que el precio reaccionara, ya se lo voy a explicar, pero bueno, terminé llevándome, estas salieron en stop en este punto, estas salieron en break even y esta salió en ganancia. Así que, bueno, terminé prácticamente en break-even en esa última operación. Así que no quise seguir operando. Bien, vamos a cerrar acá. Estas fueron mis operaciones de hoy. Nosotros entramos justamente cuando yo veo esta reacción, este máximo, veo todo el precio, todo este rechazo que está teniendo. Y veo que el precio rompe al alza. Eh, tomo una operación aquí. ¿Ok? Veo que el precio sube, se aguanta en esta zona, vuelve a tocar estos máximos, tiene una reacción, no es capaz de superar estos máximos, aguanto la posición, fíjate cómo el precio aquí eh, reingresa nuevamente a tocar el precio del FBG diario. Fíjate cómo él estuvo comprando, ok, se lateralizó, hizo un rango acá donde me dejó mínimos ascendentes. Esto es indicativo de que el precio, una vez que rompe aquí al alza y se queda por arriba, es indicativo de que no tiene interés en seguir bajando. Esto, como les digo, ya yo estaba condicionado con la pérdida de la apertura. Si no, yo hubiese dejado mi operación, que la tomé, mi operación la tomé por aquí más o menos. ¿Ok? La tomé en este punto más o menos, acá.
por aquí y la puse el stop, era exactamente 18 puntos, esa fue la operativa que hice, apuntando, fíjate que siempre estuvo esa en positivo, luego yo me puse en break-even y ajusté el stop, haciéndole un trailing stop, pero no la dejé correr, así que me sacó. Yo estaba apuntando hasta el precio de las 12. Era justamente el precio de las 12. Mira cómo exactamente lo toca. Bien, era 1.7. Quiero que vean cómo el precio. ¿Qué ocurre? Que a esta hora del mediodía el precio empieza a ranguear. Y es justamente a partir de prácticamente la 1 de la tarde donde sale el precio disparado al alza. Cuando nosotros vemos esta consolidación aquí abajo, vemos que el precio sale disparado al alza, reacciona a este order block que nosotros tenemos aquí, sigue hacia arriba, se encuentra con este vacío de liquidez, perdón, este FBG que lo vemos en 5 minutos, se veía claramente ese FBG, aquí está. Vamos a cerrar esto de aquí. Aquí está. Tiene una reacción, pero no es capaz de romper estos mínimos, así que aquí no hay fuerza vendedora suficiente. Así que el precio se queda siempre consolidando por arriba del precio o de esta zona del mínimo, de ese desbalance en compras que tuvimos en diario, en temporalidad diaria. Y fíjate cómo se apoya, rechaza siempre, se apoya, rechaza y al tercer rechazo viene y da todo este impulso alcista. Reacciona justamente en estas pequeñas líneas que tenía yo, donde ya habían sido traspasadas la liquidez o esta línea del mínimo semanal y el mínimo diario. Fíjate, una vez que la rompe, tiene rechazo, se apoya, una vez que es roto como resistencia, se apoya como soporte, sigue otra vez, llega a esta zona del el precio o el gap de apertura semanal, rechaza, se queda siempre el precio consolidando en este espacio aquí. Fíjate cómo el precio llega ahí, aquí toca este pequeño order block, ni siquiera lo llega a tocar, pero bueno, tiene rechazo en esta zona, bien, y el precio termina tocando nuevamente el vacío del gap de la apertura, pero ya aquí era justamente la salida, era mucho, más bien un recorrido tremendo. Y esto fue, bueno, lo que tenía que haber operado hoy. Tenía que haber operado de acá, incluso en 5 minutos se ve cómo tiene dos rechazos a este FBG. Bien, aquí se pudo haber puesto la primera entrada. Bien, acá justamente esta era la primera entrada, aquí eran 30 puntos y aquí a este da casi, bueno, pagaba el 1.3, se podía refinar más esta entrada y luego la otra entrada en compra era en esta zona, justamente una vez que el precio era rechazado aquí en el mínimo. Bien, teníamos igual unos 30 puntos y este pagaba pues aquí el 1.4, ya vimos que se podía haber refinado mucho más, era un 1.7 en temporalidad de 1 minuto. Bueno, quería compartirles esto, fíjate cómo la acción del precio de ICT va respetando mucho los vacíos de liquidez, va respetando las zonas de temporalidad macro, de temporalidad diaria. Fíjate aquí cómo reacciona, esto puede señalarse como un order block. Acá también podía haberse señalado aquí como una zona de compra, que es justamente donde el precio reacciona. Fíjate, una vez que tiene toda esa reacción allí, el precio sale disparado al alza. Se puede haber tomado este o incluso, creo que a ver si este lo toca. Sí, justamente ahí reacciona, pero al tick.
O sea, básicamente toca, entra, pero preciso. Y aquí es donde empieza a reaccionar. Bien. Entonces, fíjate cómo reacciona, sale disparado, no es capaz de romper estos mínimos y luego se va al alza. Esto es como para que podamos ir ganando confianza. Estos conceptos realmente de la acción del precio que muestra ICT son brutales. Yo me he dedicado a estudiar todo lo que los últimos 6 meses, todo lo que él ha compartido en su canal de YouTube, así que yo se lo recomiendo que lo vayan a ver. Se cumple, pero a la perfección. Me ha costado un poquito tratar de seguirle el paso porque yo sigo operando precio y volumen, pero tomando estas zonas de ICT, estas zonas de liquidez como zonas de reacción a través del análisis de la acción del precio. Fíjate, es brutal cómo aquí entonces el precio llega a esta zona. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí. Fíjate cómo el precio se mete una vez que rompe estos mínimos y llega aquí abajo a la zona de 4 horas. Fíjate cómo tiene un retroceso y reacciona justamente a este vacío o esta zona de FBG que nos había dejado. Fíjate, esta zona, y tiene un rechazo justamente, y el precio está consolidando por aquí. Veamos qué es lo que hace mañana. Yo creo que una vez que ya ha tenido esta reacción, tomó liquidez de la semana, cerró el desbalance diario, el desbalance en compras que tenía diario, reaccionó a este bloque de 4 horas. Sí, básicamente es este bloquecito aquí de 4 horas. Vamos a poner toda esta zona acá. Reacciona a toda esta zona. Yo pienso que el precio, fíjate, todo este vacío que nos ha dejado acá, el precio puede ir, tomar toda esta liquidez y podría venir, una vez que ha tenido esa reacción, hasta este punto por lo menos. Sería una buena zona para vender. Zona ideal de venta sería aquí, la ideal. Bien, entonces tenemos estas dos zonas. Aquí puede reaccionar igualmente, aquí arriba puede llegar el precio y pueden vender con mucha fuerza. El tema es que mañana se revelan las tasas de interés, me parece. Vamos a ver. Vamos a ver qué noticias tenemos mañana. Mañana tenemos... Vamos a quitar todo esto. Bien. Sí. Habla la FOMC, es el Fondo de Comercio Open Market, el Comité de Mercado Abierto. Así que esto va a mover bastante el precio. Veamos si van a aumentar las tasas de interés. Realmente el precio podrían estar manipulando para vender por aquí arriba al momento de la noticia. Entonces, quién sabe, o podría ya sencillamente desplomarse. Nosotros estamos viendo aquí un mercado bastante interesante. Si tienen alguna duda, espero que haya servido esta información o este pequeño análisis, este breve análisis. Si tienen alguna duda o alguna inquietud o quieren hacerme algún comentario, pues ya me lo pueden dejar por aquí en la cajita de comentarios de este video. Y bueno, nos vemos en el mercado el día de mañana. Cuídense mucho y que tengan muchos profits.